nosotros a veces, ¿verdad que sí? Hay que decirle, ven a mí. Espíritu Santo, ven, lléname. Llena mi vida. Oiga como dice el verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero cuando tú dices al mundo, tú lo ves como tan lejos de ti. Pero es bueno decir, porque de tal manera Dios me amó, que entregó a su Hijo por mí. Lo dio por mí. Alguien me hizo ver eso muy, muy de cerca. Y cuando lo vi, pues mi corazón fue realmente impactado. Fue por mí que Cristo murió. Fue por ti. Él murió por tus pecados, por mis pecados. Bendito sea su nombre. Agradecemos a Dios estar aquí una vez más y poder estar en su casa, en su santuario, bendecir su nombre, oír su palabra. Es algo que realmente bendice el alma, pero también puede complicarla. Puede complicar el alma oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando se escucha la palabra de Dios hay una respuesta que debemos darle a la palabra. Dios espera una respuesta. Entonces has recibido mucha palabra de Dios, pero ¿qué respuesta has dado? Siempre damos una respuesta. ¿Qué situación? Aunque me quede callado, aunque no haga nada, siempre doy una respuesta a la palabra de Dios. Y no siempre el que calla otorga. No, él calló, otorgó. No. Posiblemente ese callar significa no. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Yo quiero que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 11. Estamos escudriñando las Escrituras, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y desde junio del 2020 comenzamos estos estudios. Ya vamos por el tercer libro estudiado, verso por verso de la Biblia, capítulo por capítulo. ¿Y cuánto nos ha bendecido eso? Lo que voy a hablar hoy es extraído de esos estudios. Hace unas semanas, la hermana Ana María tuvo la oportunidad de preparar el estudio. Y Ana María le puso un tema al estudio que ella preparó, que fue sobre ese pasaje, Mateo 11, 20 al 24. Ella le puso, creo que fue, la oportunidad desperdiciada. Era así. Privilegio, algo así, ¿verdad? Pues entonces, pues yo tomé ese principio y he titulado este sermón de hoy, la más grande oportunidad de tu vida. ¡Ja! Aleluya, qué pretencioso este predicador. Le voy a hablar de la más grande oportunidad de su vida. Eso digo yo. Y estoy seguro que Dios me respalda. Estoy seguro por lo que voy a leer aquí. Oiga lo que dice Mateo. ¿Se puede quedar así tranquilito sentado? Porque aquí acostumbramos a alabar de pies y a escuchar la palabra sentado para oírla con calma, sin prisa. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Énfasis añadido. Había hecho allí muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras,
tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué Jesús está censurando a estas ciudades? Si en ellas había hecho muchos milagros. Qué interesante eso. Jesús está censurándolas. Esa palabra dice reconvenir, es censura o reprensión. Y Él las está censurando, pero en ellas ha hecho muchos milagros. ¿Qué sucede cuando una gente ha recibido un milagro grande de Dios? ¿Qué sucede? ¿Cómo tú te sientes con Dios? Tú dices, yo estoy frío con Dios, yo estoy fría con Dios. ¡Wow! Nada más hice pedirle y de una vez, ¡wop!, el milagro. Una enfermedad incurable y el Señor, sana. Bueno, pues tú estás bien, ¿verdad que sí? Tú dices, yo estoy bien, estoy frío, estoy fría con Dios. Hay personas, yo le he predicado en las calles, que me han dicho, mire, no hay cosa que yo le pida a Dios que no me la dé. Pero yo le estoy predicando, llamándola al arrepentimiento para que venga a servirle al Señor con nosotros en la iglesia. Y dice que no. Dice, no, mire, yo no necesito ya una iglesia, porque yo estoy bien con Dios. Dios a mí me ha hecho cosas, mire, como usted no se imagina. Hubo una joven allá en Ato Nuevo que me comentó, ya una señora, pero ella me hablaba desde que ella era una jovencita en su casa. Dice, tuvo una enfermedad extraña. Bueno, ella se estaba pudriendo en vida. Dice, yo me estaba pudriendo en vida. Y mi familia era muy pobre, no teníamos cómo resolver eso. Y dice ella que en una noche vio a esa persona vestida de blanco, dice, era la imagen del Señor Jesucristo. Y fue hasta mi cama, se sonrió conmigo. Y al día siguiente yo amanecí sana. Pero esa joven hasta hoy no se ha convertido. Y después de adulta también tuvo otra tremenda enfermedad y lo mismo. El Señor fue y la sanó. Entonces Cristo está aquí diciéndole a esta gente, mire, estas ciudades de las que Cristo está hablando, dice la Biblia que Él hizo muchos de sus milagros. Ahora Cristo hizo muchos milagros allí. Y sin embargo se lamenta por ellas. ¿Usted entiende el punto? ¿Por qué si hizo tantos bienes a esas ciudades se lamenta por ellas? Es decir, que el hecho de que Dios te haga bien no significa que Dios no llegue a lamentarse por ti. Ese es el punto de este sermón hoy. Si usted lo entiende, habrá ganado, posiblemente habrá ganado por la eternidad. Él no solamente está censurándolos a ellos, él tiene un profundo lamento y pronuncia un ¡ay! ¡Ay de ti, Corazín! Una ciudad antigua. ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Y por qué se lamenta? Dice, porque aun cuando he hecho en ti tantos milagros, dice, no te has arrepentido. ¿Cuán duro es el corazón del ser humano? ¿Qué situación? ¿Cómo manejamos nuestro trato con Dios, nuestra relación con Dios con tanta superficialidad?
Porque ellos entendían que todo estaba bien. Sin embargo, Cristo está lamentando por ellos. Ahora, fíjese algo interesante. ¿Usted sabía que en el cielo los milagros no son celebrados? ¿Por qué no se celebra un milagro en el cielo? Porque allí los milagros son comunes. Los milagros son milagros aquí. Un milagro es un hecho sobrenatural aquí en la tierra. Aquí lo celebramos. ¡Wow! Por allá eso es común. Pero ¿qué sí es celebrado en el cielo? En Lucas capítulo 15, el verso 7, Jesucristo dice que en el cielo se celebra, hay más gozo. Se arma una fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Entonces Dios está haciendo milagros entre nosotros, pero la respuesta que puede llenar de gozo a Dios de parte nuestra es que nos arrepintamos. Y óigame qué cosa más tremenda. El arrepentimiento es lo más escaso que hay en la iglesia. En cualquier iglesia. Aquí, lo más escaso que hay aquí es arrepentimiento. Y lo dice el pastor de esta iglesia por 17 años. Y si en la iglesia no hay arrepentimiento, ¿qué va a haber en el mundo? Dígame, ve. Es más, la falta de arrepentimiento de la iglesia es un obstáculo para que el mundo se arrepienta. Porque no saben quién les ha enseñado. ¿Cómo van a aprender a arrepentirse si no ven arrepentimiento en la iglesia? El arrepentimiento es difícil. Y vamos a ver por qué es tan difícil el arrepentimiento. En el cielo no se celebran los milagros, pero sí el arrepentimiento. Hermanos, fíjense, la benignidad de Dios. Dios nos hace milagros, Dios hace favores extraordinarios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:4, ¿no sabéis que la benignidad de Dios te conduce al arrepentimiento? O sea, Dios se muestra bueno contigo. Todos los días te levantas con ánimo, con fuerza, con vigor y no se lo agradeces a Dios. O a veces dice de manera simplemente, como una formalidad, simplemente gracias a Dios. Y trabajas y hasta te va bien en el trabajo y te olvidas que es Dios quien da la fuerza, la sabiduría para hacer las riquezas. Deberías también agradecérselo a Él. Dios está siendo bueno contigo. Respirar cada día es un milagro. Hace unos meses me agarró una gripecita y entonces tengo un resfriado viejo de hace mucho tiempo. Doña Badira una vez me trajo unas cositas ahí para ayudarme con el resfriado y me ayudó un poco Badira. Pero yo desde que me acuesto boca arriba, fácilmente me muero si me acuesto boca arriba. Un poco como que se me tranca la respiración. Y yo me estoy asfixiando así. La mujer mía fue que me movió, muchacho, que me estaba asfixiando. Y digo, wow, me estaba faltando el aire. Y sin embargo, nosotros respiramos. Algunos como yo quieren tomarse todo el aire con esta nariz. Todo el aire para ellos. Estás vivo y lo das por sentado. Sin embargo, estar vivo es un favor de Dios para tu vida. Estar vivo. Dios hace tantas cosas, pero sin embargo no vamos al arrepentimiento. En estos días estaba viendo en las noticias la gran procesión que se hace todos los años allá en Vallaguana. Y es una procesión muy bonita porque la hacen hasta a caballo. La gente va a rendirle, a cumplirle alguna promesa, a llevarle algún regalo a la Virgen o al Cristo de Vallaguana. Y eso, bueno, es parte de su política, de su religión. Pero ¿qué es lo que notaba yo en esto allí? Que la mayoría va, mire, empinando el codo. Ellos van bebiendo y bebiendo y bebiendo. Ya algunos llegan borrachitos allí.
a cumplirle a la Virgen o a cumplirle al Cristo. Ellos van a cumplirle a un Dios santo, que ha prohibido la embriaguez. Pero ellos van, dicen que me hizo un milagro y voy a cumplirle, pero llega borracho al cumplimiento. Pero algunos, oiga bien, algunos van enganchados allí de alguna chica o de algún chico. Ese fue el coro perfecto para unirme a esta persona y salir de allí a fornicar. Y voy a cumplir una promesa al santo o a la Santa Virgen. Ellos van sin ningún arrepentimiento a cumplirle a alguien que supuestamente, según ellos, es Dios o la Virgen que le ha hecho un gran favor. ¿Qué pasa con la mente de la persona? Hay una gran ignorancia, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa con los hermanos católicos, pero ¿qué pasa con los hermanos cristianos? Que vienen toda la semana al culto, a veces con un asunto atragantado en el corazón ahí, sin arrepentimiento. O que vienen al culto después de haber agredido a alguien, sin pedir perdón, sin sentir ninguna congoja por haber hecho eso, y se paran aquí a ministrarle a los demás. Estamos en el mismo caballo, ¿verdad? Falta de arrepentimiento. Falta de arrepentimiento. Dios es un Dios santo. ¿Qué quiere Dios ver en nosotros? Arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Mire, el arrepentimiento es una palabra latina que significa ser penitente. Ser penitente es alguien que siente tristeza, pena y que quiere remediar lo malo que ha hecho. Nosotros no podemos pagar el precio de nuestro pecado. No hay capacidad en nosotros para hacerlo. Por eso Cristo vino a pagarlo. Pero Dios quiere ver en nosotros que haya un deseo de pagar lo que hemos hecho. Un deseo debe haber. Señor, he actuado mal, perdóname. ¿Cómo puedo resarcir esto? Si no hay arrepentimiento por el pecado, tampoco hay un aprecio por el pago que Cristo hizo por el pecado. No podemos apreciar lo que Cristo hizo hasta que no sentimos la gravedad de nuestro pecado y las grandes consecuencias que tiene ese pecado para nosotros, de las cuales Cristo nos ha librado. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay una relación verdadera con Dios. Si no hay un arrepentimiento, lo que hay delante de Dios es un ¡ay de ti! Porque no te arrepientes. Si nosotros confundimos el que Dios tenga un misericordia con que Él está de acuerdo con nosotros. Él está de acuerdo con nosotros, pensamos así. Entonces, ese arrepentimiento es vital, es necesario. Porque fíjese algo, el Señor está diciendo aquí, y esto es realmente impactante, me impresiona que Cristo está diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué está diciendo el Señor? O Él está diciendo que Él no hizo milagros ni en Tiro ni en Sidón. Él no fue a Tiro y a Sidón. Cuando Cristo vino a la tierra, ya Tiro y Sidón eran ciudades muy antiguas y habían pasado por muchos procesos en la vida. Incluso ya Tiro había sido destruida. Destruida por una profecía que Dios había dado. Esa ciudad, eran ciudades muy paganas. Eran ciudades que adoraban muchos ídolos y que no tenían ningún respeto por el Dios verdadero.
Y el Señor está diciendo que si Él hubiese hecho milagros en esa ciudad se hubiera arrepentido. Wow. Gente que si Dios le hace un milagro se arrepienten. Y Él está hablando a esta gente que Él les hizo muchos milagros y no se arrepintieron. Eso es para uno pensarlo, porque tú dices, pero el Señor está hablando de los lugares en donde Él estuvo. Su presencia estuvo allí. Y sus favores estuvo allí. Sus milagros estuvo allí. Su demostración de poder estuvo allí. Y la gente no se arrepintió. Pero aquellos en donde Él no estuvo, dice Él, y hay que creerle, que si Él hubiese hecho milagros en esos lugares se hubiesen arrepentido. Hay gente que tiene una situación que dice, y esas ciudades que murieron antes de que Cristo viniera, que no conocieron a Cristo, se perdieron. Y uno tiene que tragar hondo y decirle, sí, se perdieron. ¿Por qué? Bueno, porque sin Cristo no hay salvación. Y si ellos no conocieron la promesa de Dios en Cristo, se perdieron. Y eso es un tema, ¿verdad?, para discutirlo, un tema para analizarlo bíblicamente. Pero es así, se perdieron. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desde Abraham hasta ahora, recibió la revelación de Dios, el acercamiento de Dios, y ellos alcanzaron salvación. Los que fueron salvos, no todos, los que fueron salvos, porque creyeron a Dios. No pueden creer si no tienen la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no les fue dada, no podían creer. Y se perdieron. Te dirás, ¿cómo va a ser? Sí. El apóstol Pablo lo aclara en Romanos capítulo 2, del 14 en adelante. Él dice que cuando los gentiles, hablando de la gente que no conoció, que no es de Israel y que no conocía al Dios de Israel, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios. Dice que esto se convierte en lo que justifica en ellos, dice, acusándolos sus conciencias o dándoles la razón, ¿verdad? Dice, conforme a la ley de Dios escrita en sus conciencias. ¿Oyó? La ley de Dios, Él la escribió en la conciencia de todo ser humano. Para que el hombre, por medio de esa comunicación en su espíritu, en su interior, pudiese reconocer la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de la creación y pudiesen creer en Dios. ¿Y usted sabe cómo se demuestra eso? Bueno, se lo voy a mostrar. Dice la Biblia de Balaam. Balaam es reconocido como el único profeta gentil. ¿Oyó? Balaam es uno de los primeros profetas que se habla en la Biblia. ¿Y de dónde era Balaam? Oh, era Balaam de una nación que no pertenecía al pueblo de Dios. Y Balaam, óigame, su profecía era tan certera que el rey Balac, que lo llama, le dice, yo sé que lo que tú estableces ocurre. Lo que tú dices se cumple. Oyó, ese no era un profeta falso. Balaam era un profeta verdadero y era gentil. ¿Por qué era profeta de Dios? Le habrá creído a Dios, ¿verdad que sí? Y Balaam fue un poco rebelde, pero Abraham le creía a Dios. ¿Oyó? De tal modo que aun cuando él estaba movido por la avaricia de su corazón, buscando obtener ganancia de su ministerio, cuidado los que están buscando ganancias con sus ministerios. Cuidado. Porque usted puede cruzar la línea. Este profeta era verdadero. Era verdaderamente un profeta de Dios, pero cruzó la línea de la avaricia. Dice la Biblia que por lucro quiso negociar la profecía. Pero él aún así le dijo al rey Balac, dice, yo no puedo decir más de lo que Jehová me diga que diga. ¿Oyó? Y el tipo le multiplicaba los regalos. Mira, ahora te voy a dar esto, aquello y lo otro. Maldíceme a Israel. Y él venía entonces y bendecía. ¿Y por qué tú lo estás bendiciendo? Dice, no puedo decir lo que Jehová no me ha puesto a decir. Oye, Balaam era un profeta verdadero.
Un hombre de Dios que cayó en problemas. Porque quiso vender el don. Quiso vender. Como muchos andan por ahí ahora. Vendiendo los dones que Dios dio para que se le celebre culto a Él con excelencia. Entonces, este hombre era gentil y sin embargo se convirtió en un gran profeta de Dios. Dios puede tener en cualquier persona uno que le crea. La ley de Dios está en el corazón del hombre. Dice la Biblia en Romanos 1:18 en adelante que el hombre no tendrá excusa delante de Dios por haber negado a Dios, porque Dios se ha revelado para que el hombre lo conozca. Lo que pasa es que la necedad del corazón del hombre prefiere creer que todo lo creado, el universo con toda su perfección, se hizo solo por no otorgarle el crédito a Dios, el creador. Él no puede demostrar que el universo se hizo solo. Tampoco puede demostrar que Dios existe. Pero prefiere creer que Dios no existe y que el universo se hizo solo. Entonces el hombre es responsable de eso. Dios quiere que el hombre llegue a conocerlo y se ha dado a conocer. Ahora, ¿qué impide el arrepentimiento? ¿Qué es lo que impide el arrepentimiento en el ser humano? Esta gente estaba con Cristo, lo vieron hacer sus milagros, pero lo asumieron como algo normal. Se conformaban con decir, oye, ese no es el hijo de María. Y ese no es el hijo de José. Oh, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde sabe él? ¿Y dónde tiene todo eso? Pero otros decían, él es el Cristo, él es el hijo de David, él es el Mesías que esperamos. ¿Quiénes pueden aceptar a Jesús? La gente que tiene fe. La gente que verdaderamente tiene fe. Ese es el que puede creer. El otro se quedará simplemente contemplando y lo verá como el Jesús histórico, como el maestro. Uno se acercó y le dijo, maestro bueno. Podrán verlo como un maestro muy bueno, pero no lo verán como el Dios encarnado. La incredulidad, también la soberbia del hombre. La soberbia. La soberbia que hoy muestra, oye lo que hace la soberbia hoy. Que exhibe con orgullo su pecado. ¿Qué es lo que dice la comunidad LGBTQ y más y más y más y más y más y más? ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen el orgullo gay. El pecado que antes se ocultaba ahora se exhibe con orgullo, la soberbia. La sociedad más soberbia que ha existido sobre la tierra es la que tenemos hoy. ¿Y sabe qué dice la Biblia que pasó? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Por la soberbia que había en ellos. Y mire que esa soberbia de Sodoma y Gomorra se dio en un contexto parecido al nuestro. Dice, estaban saciados de pan. Estaban saciados de pan. El mundo nunca ha sido más rico que hoy. Nunca. Las personas hoy tienen maneras de conseguir dinero y mucho dinero con un poco de trabajo, con un poco de esfuerzo y sabiduría. Usted consigue mucho dinero hoy. Puede acomodarse muy bien. Una gente antes le tomaba muchos años llegar a ser rico. Hoy, hasta un golpe de suerte. Siguiendo el asunto del trading. Hay muchos jovencitos hoy haciéndose millonarios. Siguiendo los mercados internacionales, la bolsa y la cosa. En un momento. O un loto. Me llamó un hermano y me dijo, pastor, están rifando un loto ahora de más de 100 millones de dólares. Pastor, yo sé que usted no cree mucho en eso, pero yo voy a jugarlo y si me lo saco, prepárese que le voy a comprar la iglesia. Digo, ya, aleluya. Digo, el Señor no obra mucho por esas vías para su casa, porque lo del Señor tiene que ser traído de Él, dado por Él. No puede ser asunto, ¿verdad?, medio turbio. Entonces la soberbia. ¿Qué es lo que hace que tú no te arrepientas? El orgullo. Porque arrepentirse es reconocer que he fallado. Y el orgulloso no quiere verse mal. El orgulloso no quiere que le vean mal. ¿Verdad?
Todos queremos vernos bien, una buena imagen. El honorable señor Valdés, cuando yo veía novela, un muchachito hace algunos 40 años o más, había un honorable señor Valdés, se llamaba así la novela, el honorable señor Valdés. El tipo era, mira, muy adusto, pero su familia dice que mira, techada de virtudes, todo ahí. Pero el honorable señor Valdés tenía un romance en cada puerto y tenía hijos ocultos por todas partes. El honorable señor Valdés. Pero usted no podía inventar con la imagen del honorable porque tenía problemas. Si alguien se atrevía a amenazarlo con declarar sus malas prácticas, perdía la vida fácilmente. Porque esa imagen hay que guardarla, esa reputación hay que guardarla, esa apariencia hay que guardarla. La mayoría de las personas viven de apariencia. Quieren aparentar lo que no son realmente. Así ocurre en la iglesia, que es donde más feo se ve. Y así ocurre fuera de la iglesia. ¿Por qué? Dios quiere que llevemos no la imagen nuestra ante Él, sino la imagen de Cristo ante Él. Por tanto, mi imagen tiene que ser opacada por la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuándo ocurre eso? Cuando yo me visto de Él, no de mí. Yo tengo que menguar, yo tengo que reconocer que mi humanidad no califica para estar delante de Dios, solamente es la de Cristo. Y es por gracia que he recibido este favor. Entonces, cuando yo he fallado, Señor, yo fallé, perdóname. Y así tengo que ir a admitirlo delante de las personas ante quien yo fallé. Pero no es fácil hacerlo, ¿verdad? La gente no lo quiere hacer. Lo más difícil para la iglesia es cometer un pecado, una falta, y venir aquí y pararse y confesarlo. Dicen, pero pastores, que nos vamos a exponer ante todo el mundo. Pero eso es lo que demuestra la santidad de la iglesia. ¿Acaso Dios ha ocultado el pecado de Pedro? ¿Ocultó Dios el pecado de David? Cuando uno lee sobre el pecado de David, a uno le da una cosa, un choque así. ¿Cómo? ¿Un hombre de Dios? Válgame. Entonces, no. Dios no está ocultando el pecado de su pueblo. Todo lo contrario, Él lo muestra. Y dice claro en su palabra, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Dice, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces Dios quiere que nosotros andemos la senda del arrepentimiento. El orgullo nos impide bajar al nivel de la persona que está arrepentida. Me acuerdo de una anécdota que nos hacía nuestra madre. Ella decía que era una historia, como que algo que pasó. El orgulloso entiende que él es el que tiene que tener la razón, que hay que reconocerle la razón, que hay que darle lo que él entiende que le pertenece, ¿verdad? Entonces narra la historia a mi mamá de una pareja que ya en la casa nada más quedaban 3 huevos y lo han preparado los 3 huevos. Y entonces la mujer dice, yo me voy a comer 2 huevos. Y el hombre dijo, no, a mí que hay que darme 2 huevos. Yo soy el hombre de la casa. Y ella, no, yo me voy a comer 2 huevos. Yo fui que los preparé. No, los 2 huevos son míos, dice el hombre. Y entonces, como la mujer insiste, ella es la que tiene los huevos en la mano, el hombre se hizo el muerto. No, cayó como muerto. Se cayó muerto el hombre. Bueno, nada, el hombre está ahí. Y entonces él medio como que revive un momento y dice así, los 2 huevos son míos. No, que siga el entierro entonces. Preparan al hombre para enterrarlo, lo llevan para enterrar. Y cada vez que se acerca un poco al cementerio, el hombre vuelve y revive y sigue así. Dime, ¿me va a dar los 2 huevos? Los 2 huevos son míos, que siga el entierro. Y yo digo con relación a esto, Cristo está esperando arrepentimiento, pero el orgullo no nos deja arrepentirnos.
el que no se arrepiente le quiere decir a Dios, es como yo digo que debe ser la cosa. Es como yo lo creo. Mire cómo lo hace el cristiano. Mire cómo el cristiano muestra su soberbia delante de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo debemos manejar las situaciones que nos pasan. Cómo debemos tratar el pecado del hermano. El hermano pecó contra ti. Y tú, en vez de corregir al hermano a solas, como dice Mateo 18:15, viene y me lo dice a mí. Algunos, ¿verdad?, creen que diciéndomelo a mí están un poquito más libres de la situación. Porque usted es el pastor. Sí, pero la palabra no te dice que se lo diga al pastor primero. ¿Qué es lo que te dice? Ve y habla con tu hermano estando tú y él a solas, ¿verdad? Y resuelvan el asunto entre ustedes en santa paz. Dice, si te has ganado a tu hermano, entonces todo está bien. Pero si no, si él no entiende, o si tú no te diste a entender, si tú fuiste con actitudes no muy apropiadas, busca ahora al pastor, busca al hermano de la iglesia que tiene cierta influencia en esa persona y hablen el asunto. Mire, hermanos, la inmensa mayoría en la iglesia no hace eso. ¿Y por qué no lo hacen? Por orgullo. Porque le quieren decir a Dios que no, que la manera más correcta es hacerlo como lo hace el mundo. Yo no quiero problemas, yo no quiero una confrontación, por eso yo mejor lo voy a dejar así. Y esa es la lógica del hombre, pero no es la lógica de Dios. Entonces tú le impones a Dios lo que tú dices, no, porque es así que lo voy a hacer, hasta que el asunto ya es rancio. Y usted ve cómo hay ese malestar y esa cosa. Tú dices, ¿qué es lo que pasa? Hay un malestar. ¿Por qué? Porque alguien está enojado, pero no le dice a la persona con quien está enojada, mira, yo estoy enojado contigo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque tú hiciste esto, aquello y lo otro, y yo me sentí muy mal. Entonces se lo dice a un tercero. Y ahí comienza la cadena. Que cuando ya es muy crítico, llega a la persona que debió llegar de primero, llega de último cuando ya hay un escándalo. La iglesia muestra su soberbia y su orgullo cuando le dice a Dios que la manera como debe actuar no es como Dios dice, sino como ellos piensan. Ahora mire, ¿qué es arrepentirse? La Biblia habla del arrepentimiento como sentir dolor por el pecado cometido, pero hay algunos pasajes de la Escritura que lo dicen de una forma muy interesante. El primer libro de Reyes, el capítulo 21, hay una historia allí que a mí me ha conmovido muy fuertemente. Oiga, la historia de Acab. Primero de Reyes 21, 27. Oiga lo que dice acá. Mire. Vamos a leer en el verso 25 en adelante. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los ojos de Israel, de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Oiga esto. Acab se ha citado como uno de los reyes peores que tuvo Israel. Un hombre muy malo. Se dejó llevar de su mujer, que era una diabla montada a caballo. Pero este hombre, cuando oye la palabra del profeta Elías, que viene y le dice todo lo que Dios ha dicho sobre él, tomó la actitud de arrepentimiento. Dice, cuando oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Acab era rey, estaba bien vestido, y cuando oyó las palabras de Dios contra él, rasgó su vestimenta de rey
y se puso una ropa totalmente denigrante. Se vistió de cilicio, eran piel de cabra negra que se ponían encima, o sacos. La gente decía saco de chanchan. Se pone un saco viejo, un rey vestido así, y tirarse ceniza encima. Esto es interesante para compararlo con la falsa imagen que queremos proyectar nosotros. Esta gente, cuando sentía arrepentimiento, no querían mostrarse buenos mozos. Querían mostrar la fealdad de su pecado hasta en su propio rostro. Se tiraba ceniza encima y el rey está durmiendo en el suelo. Y cuando sale a las calles, sale humillado, cabizbajo, ya la soberbia se fue. Y mira qué pasó. Ese hombre que hizo tantas diabluras, entonces dice la palabra que cuando Dios vio la humillación y el arrepentimiento de Acab, vino palabra de Jehová, verso 28, a Elías tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Un hombre tan malo, yo dije, wow, que Dios, a ese hombre que hizo tantas cosas malas, si usted quiere conocer la historia de Acab, lea los capítulos anteriores al capítulo 21 de Primero de Reyes, para que usted vea quién fue ese señor. Y Dios dice, no lo castigaré estando con vida él. Castigaré su casa después que él muera. Y yo estoy seguro que si la casa de Acab se arrepentía, también Dios lo hubiese perdonado. Es decir, ¿por qué el hombre irá a la condenación eterna? ¿Por qué estos pueblos que dice Cristo aquí van a ir a la condenación eterna? Dice, porque nunca se arrepintieron. Recibieron milagros de Dios, pero no se arrepintieron. Recibieron el favor de Dios, sin embargo, Dios se está lamentando de que su destino será terrible, alejado de él. Hay gente, mira, sin arrepentimiento no se puede preservar el favor de Dios. Sin arrepentimiento no se puede preservar la bendición de Dios. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Y si no tienes comunión con Dios en esta tierra, no le esperes en el cielo. Entonces, esto fue Acab. Pero mire, en Segundo de Reyes, capítulo 22, encontramos la historia de un rey. Este fue mucho más sensible porque este hombre había sido todo el tiempo respetuoso de las cosas de Dios, pero pudiéramos ver a Acab como un impío que se arrepiente, y podemos ver a Josías como un cristiano que reacciona ante la palabra de Dios. En Segundo de Reyes 22, 18 en adelante, dice la palabra de Dios: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Oyó esto? Este hombre, el libro de la ley de Dios estaba perdido, estaba extraviado. Y cuando finalmente encuentran el libro, que leen las palabras del libro frente al rey, el rey, dice la Biblia, que rasgó sus vestiduras y se puso cilicio sobre sí y se humilló delante de Dios. ¿Qué pasa en tu corazón cuando oyes la palabra de Dios? A veces oímos la palabra de Dios que nos está confrontando y estamos buscando a ver quién será que le hizo el comentario al pastor de lo que yo le dije a fulano. En vez de tomar la palabra de Dios para decir, el Señor me está hablando, eso no está bien, lo que hice no está bien, no hay arrepentimiento. Entonces, este hombre fue tan sensible, dice, mire, tú no puedes arrepentirte si no tienes sensibilidad ante la palabra de Dios. Lo opuesto a la fe
es un corazón endurecido. Es un corazón endurecido, hermano. Y Job, dice la Biblia en Job, capítulo 42, Job, que en un momento fue el hombre que tuvo la mayor paciencia, supuestamente. Pero cuando estudiamos a Job, nos dimos cuenta que él en un momento se desesperó y que comenzó a decir cosas un poco fuera del orden y que incluso acusó a Dios de cierto modo injusticia. Job cometió muchos errores en su proceso. Y cuando Dios lo confronta a él, incluso en un momento Dios le dice a Job algo que ocurre mucho con el soberbio. El soberbio quiere justificarse delante de Dios. Él quiere justificar su derecho, su deseo, su pasión delante de Dios. Yo tengo derecho a esto. Y Job quiso justificar su derecho delante de Dios. Dios le dice a Job, dice, tú me vas a condenar a mí para justificarte tú. Hasta ese punto llegamos muchas veces cuando estamos en nuestra soberbia. Decir que Dios es injusto porque creemos que somos nosotros que tenemos la razón. Pero Job dice en un momento allí, le dice a Jehová, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Ese soy yo. Dice, yo hablaba cosas que no entendía. Dice, pero ahora, dice, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Dice, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco, dice Job. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando una persona reconoce su pecado, realmente menosprecia, ¿verdad?, lo que lo llevó al pecado. Usted no puede quererse demasiado si usted está arrepentido. ¿Sabía eso? Usted tiene que decir, pero ¿cómo yo llegué a hacer eso? Se habla del arzobispo de Canterbury allá por el siglo XVI, XVII, cuando hubo la reforma, 1500, el siglo XVI. Este hombre, cuando estaban persiguiendo a los que estaban siguiendo a la corriente de Lutero, la iglesia ejerció un poder muy fuerte, la iglesia católica, y lo llevaron a ese arzobispo ante un tribunal. Y la amenaza era muy fuerte, porque en ese tribunal estaba el rey o la reina de turno ahí, representando la autoridad suprema del Estado. Y estaban los altos cleros allí. Y retráctese o hay una hoguera para usted. Y el arzobispo, por miedo, se retractó y firmó su declaración de retractación. Y después que él se fue a su casa, que él comenzó a pensar en lo que había hecho, se arrepintió, le dolió en el alma. Y entonces fue y dijo públicamente que él se echaba para atrás esa retractación, que él iba a seguir creyendo la palabra que él había creído y que él no iba a asumir esa retractación. Y entonces lo tomaron y cuando fueron a llevarlo allá tienen la hoguera preparado para quemarlo. Y él dijo, yo quiero que mi mano que firmó esa retractación sea quemada primero, por cuanto ella me hizo claudicar delante de mi Dios. Pero tú vives cuidando esa humanidad que te lleva al pecado. Esta humanidad que te lleva. Y él dijo, quémenla primero a ella. Y así hubo que hacerlo. Quémenme mi mano primero, que me hizo pecar contra Dios. Entonces el arrepentimiento es algo que el mundo aún no ha visto muy bien, porque la iglesia no lo expresa. Una gente arrepentida no tiene esa soberbia que tiene uno. No, porque yo también tengo mi dignidad. Si la dignidad que tú tienes es la de Cristo, si tú no puedes vivir la de Cristo, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. En Esdras 10:1 dice la Biblia que el pueblo, cuando oyó la palabra del Señor, el pueblo de Israel tenía 70 años esclavo en Babilonia. Y cuando regresan, después de los 70 años, los que nacieron allí ni siquiera conocían el idioma del pueblo. Y Esdras, que se le considera el primer intérprete de la escritura, porque fue el que tuvo que decirle al pueblo lo que significaba lo que él está leyendo, porque ellos no entienden el hebreo ni el arameo que estuviese en ese momento. Y entonces ellos, cuando oyen y entienden la palabra de Dios, dice que el pueblo entero lloró delante de Dios, sintiendo arrepentimiento por su pecado. Pero el pueblo entero oye la palabra de Dios y es raro ver una gente llorando. Llorando por su pecado, porque se siente
o porque se siente impactado por la palabra de Dios, de esa gracia divina que ha venido sobre nosotros. ¿Verdad? Bendito sea Dios para siempre. Finalmente, el publicano. Dice la Biblia en Lucas 18:13 que había un publicano que estaba orando y dice, de lejos él estaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. No soy digno, Señor, de ti. Perdóname, yo soy un pecador, no debo acercarme a ti. Y Cristo dice de ese publicano, él está hablando de dos, era uno que estaba en el templo orando, Señor, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo no soy como aquel, como el otro, yo estoy aquí sirviéndote a ti. Y dice Jesús que el publicano que estaba allí compungido por su pecado, diciendo, Señor, no soy digno de acercarme a ti, soy un pecador, ¿verdad? Dice, ese retornó a su casa justificado. Pero el otro que se estaba creyendo la gran cosa, siguió en su pecado hasta el final. Entonces yo espero que hoy, oír la palabra de Dios nos lleve a nosotros a sentir verdadero arrepentimiento. Mire, la palabra, para terminar con ella, en Mateo 11:25, 20 en adelante, dice el Señor Jesucristo, y quiero enfatizar esto para terminar. Jesús dice, verso 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Ja! ¿Con quién está comparando Cristo a Capernaum? Con Sodoma. Capernaum fue una de las ciudades en las que Cristo vivió. Él escogió esa ciudad para habitar. Y haga la relación. La iglesia puede ser el lugar que Dios escogió para habitar. Los creyentes, ¿verdad? Y Cristo está diciéndole al lugar donde Él estaba habitando, dice, tú, Capernaum, fuiste ascendida hasta el cielo. ¿Por qué hasta el cielo? Bueno, decimos que el cielo es la morada de Dios. Donde Dios está, ese es el cielo. ¿Verdad que sí? Entonces, si Él estaba en Capernaum, Capernaum fue llevada a la categoría del cielo. Porque ahí estaba el dueño del cielo. Cuando el gobierno traslada su sede, ¿qué pasa ahí? Esa es la ciudad del gobierno, ¿verdad que sí? Lo llevaron para Santiago en algún tiempo, a la ciudad. La ciudad principal de Dominicana era Santiago. ¿Por qué? Porque el presidente está allí. Ahora Cristo está diciendo, yo estoy aquí en Capernaum. Tú fuiste elevada hasta el cielo. Dice Él, dice, pero como no te has arrepentido, hasta el Hades serás abatida. Y lo compara con Sodoma. Lo compara con Sodoma y dice, Sodoma, ¿qué decimos de Sodoma? De Sodoma decimos, mira, la palabra sodomía. Sodoma es donde más se relaciona con la homosexualidad depravada. Hoy estamos viviendo la Sodoma moderna. El depravamiento sexual. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahora no se respetan ni a los niños. Perdió todo. Y el Señor está diciendo, dice, si en Sodoma yo hubiese hecho los milagros que he hecho en ti, tiempo a que se hubiesen arrepentido. Es como si Cristo nos dijera, si yo hubiese hecho los milagros que he hecho en alguno de ustedes, en alguno de esos homosexuales, ya se hubiesen arrepentido. Pero ustedes siguen sin arrepentimiento. Eso es una cosa terrible. Que Cristo compare la iglesia, el lugar donde Él habita, el lugar donde Él mora, donde Él está habitando permanente. Dice, yo he hecho muchos milagros en Capernaum y el Capernaum fue elevada hasta el cielo, pero hasta el infierno será abatida. Porque si se hubiesen hecho los milagros en Sodoma, que yo he hecho en esta ciudad, Sodoma habría permanecido hasta hoy. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Que la falta de arrepentimiento hará que el castigo sea más severo para aquel que ha oído la palabra y no se ha arrepentido. Para aquel que recibió algún favor de Dios
y no se ha arrepentido. Para aquel que recibió milagros de Dios y no se ha arrepentido. Dice, el castigo será más fuerte que para los de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuán importante es el arrepentimiento? ¿Cuán importante es el arrepentimiento? Yo debo provocar el arrepentimiento. Acá provocó su arrepentimiento. Ese era un malvado ese hombre. Pero cuando oyó la palabra de Dios le impactó y dijo, no, yo me voy a arrepentir. Y se arrepintió acá y Dios lo libró. No importa la maldad que haya cometido una persona. Oiga lo que estoy diciendo. No importa la maldad que haya cometido una persona. Si se arrepiente, alcanzará misericordia. Yo quisiera que usted se ponga de pie, por favor. Dios quiere arrepentimiento. Todo el favor de Dios para la vida de una persona busca que responda con arrepentimiento. Deja de mirar a tu hermano, deja de mirar a aquel o a aquella, mírate a ti. Dice, Señor, ayúdame a tener arrepentimiento de mi pecado. Señor, ayúdame a no ver mi pecado como algo superficial. Ayúdame a no ver mi pecado como algo ligero. No fue nada, lo que hice no fue nada. ¿Y eso qué? Pero hay gente que ha hecho más cosas que yo. Deja de ver tu pecado así, para que no termines en la condenación terrible que Cristo habla. Dice Cristo, ese día será más tolerable el castigo en el infierno para aquellos que para ti, que oíste mi palabra y no hiciste nada con ella. Necesitamos vivir en arrepentimiento. Este es un buen momento para que alguien produzca gozo en el cielo. Este es un buen momento para que se haga una celebración en el cielo. Si nuestro servicio dominical de hoy produce arrepentimiento en nosotros, en el cielo habrá una gran fiesta. Habrá una fiesta tan grande que no importa la iglesia, el tamaño de alguna iglesia por allí reunida. El gozo que habrá en el cielo será mayor por este grupito que está aquí diciendo, Señor, estamos arrepentidos. Pídale a Dios arrepentimiento. Pídele a Dios arrepentimiento. Dice, dame arrepentimiento. Señor, quebranta mi corazón. Señor, derriba mi orgullo, Dios. Ayúdame a reconocer, oh Dios, que mi autoprotección nunca podrá cubrirme realmente. Que el que yo encubra mis pecados no me va a proteger, Señor, de la vergüenza eterna. Dios no me va a proteger de mi vergüenza delante de ti. Dios, solo tu perdón puede hacerlo. Señor, te rogamos, Señor, produce en nosotros arrepentimiento. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en una actitud de arrepentimiento. A no tomar como ligero el pecado. El pecado es maldad. El pecado es perversión. El pecado es corrupción. Dios, no me deje, oh Dios, tomar como ligero el pecado. El pecado es seguir al diablo. El pecado es oír al diablo y no a Jesús. El pecado, Señor, es darte la espalda a ti y abrazar a Satanás. Dios, no me deje ver como cosa ligera el pecado. El pecado me llevará al infierno. Tú me quieres librar. Has hecho todo, Señor, para librarme. La gran oportunidad de mi vida es arrepentirme. La gran oportunidad de mi vida es arrepentirme en la tierra. Si no, habré perdido toda la vida. La habré perdido toda la vida, Señor. Habré perdido la vida por la eternidad. Por tanto, Señor, esta es la gran oportunidad. La gran oportunidad tuya, amigo que me escucha. La gran oportunidad tuya, hermano que me escucha, es arrepentirte delante de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Me gustaría preguntar si hay alguien que quisiera hoy arrepentirse delante de Dios y venir al frente y decir, yo hoy me arrepiento de mis pecados y me convierto a Cristo Jesús. Arrepentirse es convertirse del mal camino al camino del bien. Y el camino del bien es representado por Cristo. Él es el camino. Seguirlo a Él es cambiar la vida, cambiar la senda, cambiar de opinión. ¿Hay alguien que quiera hoy
venir a Cristo. Hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, yo. Hoy es una gran oportunidad. Alguien quiere. Usted puede hacerlo a solas con Jesús. Es muy bueno hacerlo públicamente, pero si usted quiere, hágalo como Nicodemo, a solas con Jesús. ¿Verdad? Lo importante es que te arrepientas delante de Dios. Gracias, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Puede sentarse un momentito. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tenemos hoy el honor, el privilegio de contar con una familia muy querida, muy apreciada por esta iglesia, por este pastor. Son dos familias que gozan de nuestro mayor aprecio, que hoy han traído a sus preciosos bebés a presentarlo delante de Dios. Gloria al Señor. Nos referimos a la familia Betania Encarnación de Olio y a Héctor Manuel García Fernández. Van a presentar a Aarón García Encarnación, un hombrecito que ya tiene 11 meses.